Estás a punto de comprender algo que altera la forma en que el ser humano percibe la realidad. No es un secreto nuevo, sino un recuerdo antiguo. Lo que separa a los despiertos de la mayoría dormida no es el talento, ni la fe, ni el azar. Es la vibración. Hay una ley invisible que gobierna la conciencia. Una frecuencia que, cuando se sintoniza, transforma la percepción común en visión interior. Helena Blavatsky decía que el universo es una red viva de correspondencias, donde cada pensamiento humano es como una nota que resuena dentro de una orquesta cósmica, y es por eso que algunos escuchan la melodía antes que otros. Todo lo que existe vibra. Esta afirmación, que parece poética, es en realidad una de las más profundas que el pensamiento ocultista haya formulado jamás. Desde los átomos hasta las ideas, nada está inmóvil. La diferencia entre la piedra y la luz no es de esencia, sino de ritmo. La piedra vibra lentamente, la luz rápidamente. La conciencia, cuando es densa, solo ve lo que es pesado y sólido. Cuando se eleva, comienza a percibir lo que estaba más allá de la vista común, lo invisible que sustenta lo visible. Es en este punto donde nace la visión interior. Blavatsky afirmaba que cada ser humano lleva en sí el eco de las vibraciones universales, pero pocos aprenden a escucharlo. El ruido del mundo moderno, las exigencias del ego, el torbellino de estímulos cotidianos ahogan ese sonido interno. La mayoría de las personas viven en una banda vibratoria estrecha, limitada a las preocupaciones inmediatas: supervivencia, estatus, deseo, miedo. Y es precisamente por eso que el despertar espiritual parece un privilegio de unos pocos, no porque los demás no lo merezcan, sino porque aún no han aprendido a escuchar el intervalo entre los ruidos. Los antiguos lo llamaban la llamada silenciosa. No llega como una voz audible ni como una señal sobrenatural. Es un impulso sutil, una inquietud que nace dentro del alma y se manifiesta en preguntas. ¿Hay algo más? ¿Por qué siento que falta algo, incluso cuando todo parece estar bien? ¿De dónde viene esta nostalgia por algo que nunca he vivido? Es el comienzo del proceso vibratorio. El universo comienza a responder cuando la mente deja de exigir explicaciones inmediatas y pasa a observar. Helena veía el alma humana como un puente entre dos mundos, el sensible y el oculto. Decía que la mente común es como una ventana empañada, por la que la luz de la conciencia superior intenta atravesar, pero encuentra resistencia. La ventana no necesita ser cambiada, solo limpiada, y la limpieza se produce a través de la vibración. Cada emoción elevada, cada pensamiento consciente, cada acto de sinceridad interior es un movimiento de purificación que permite que la luz pase, y cuando la luz atraviesa, el ser comienza a ver. No es una metáfora, es literal en términos vibratorios. Cuando el ritmo de la energía interna se armoniza con las frecuencias más sutiles del universo, el campo perceptivo se expande. La mirada física sigue siendo la misma, pero la percepción cambia. Es como si el mundo se volviera transparente, y detrás de las formas, algo más grande comenzara a latir. Blavatsky llamaba a esto el despertar de la correspondencia superior, el instante en que la conciencia reconoce que lo que observa afuera es solo el reflejo de lo que vibra dentro. Por eso, no hay técnica que sustituya a la disposición vibratoria. La verdadera iniciación no se produce a través de rituales o palabras sagradas, sino en el momento en que el ser humano decide alinear su vibración con la verdad. Y la verdad, para Blavatsky, no era un conjunto de creencias, sino un estado de armonía interior. Cuando el individuo deja de mentirse a sí mismo, incluso en las pequeñas cosas, el campo vibratorio cambia inmediatamente. La mente se vuelve más clara, la intuición más precisa y el mundo más simbólico. Las coincidencias comienzan a multiplicarse. Aparecen señales y la vida parece responder a un código secreto que siempre ha estado ahí. La diferencia entre quienes despiertan y quienes no despiertan es esta: los que despiertan han aprendido, consciente o inconscientemente, a mantener un campo vibratorio estable. Incluso en medio del caos, mantienen la frecuencia, no porque no sientan miedo, dolor o duda, sino porque han comprendido que todo lo que vibra en desarmonía intenta arrastrarlos de vuelta a la inconsciencia. Así, aprenden a reconocer el peso de las emociones
y a no identificarse con ellas. La conciencia pasa a observar el miedo en lugar de ser devorada por él, y en ese simple acto la vibración se eleva. La física oculta enseña que el pensamiento no es un producto de la mente, sino una forma de energía que moldea el campo alrededor de quien piensa. Cuando esa energía es incoherente, cuando dices una cosa, sientes otra y haces una tercera, el campo se fragmenta, y un campo fragmentado no refleja la luz. Pero cuando la palabra, el sentimiento y la acción se alinean, la vibración se vuelve coherente y la luz se refleja íntegramente. Esto es lo que los antiguos llamaban el espejo del alma despierta, la conciencia que ha dejado de distorsionar lo real. Elena Blavatsky escribió que el hombre se convierte en lo que contempla, no en el sentido moral, sino vibracional. Todo aquello en lo que fijas tu atención se convierte en un punto de resonancia dentro de ti. Si contemplas la ira, vibras en la ira. Si contemplas la belleza, vibras en la belleza. El secreto no está en negar el mundo, sino en elegir el foco de la conciencia. El universo no responde a lo que deseas, responde a lo que emites, y cuando esa emisión cambia, todo cambia. Se acercan personas diferentes, surgen oportunidades inesperadas y el tiempo parece obedecer a otra lógica. La vida comienza a organizarse en torno a la nueva vibración, como el hierro atraído por un imán. Nada de esto es magia, es correspondencia. La vibración atrae el equivalente vibracional, y la conciencia comienza a experimentar una realidad compatible con su frecuencia. Elena decía que lo invisible no se revela a quienes exigen pruebas, sino a quienes mantienen la frecuencia de la percepción. Por eso las grandes verdades parecen esconderse de la mirada común. No están ocultas, están vibrando por encima de la frecuencia de la prisa. El hombre moderno, acostumbrado a la inmediatez, intenta forzar el acceso a lo invisible, cuando lo invisible solo se revela a través de la sintonía. El despertar no es un logro, es un ajuste. El secreto está en volverse receptivo, no en conquistar algo. La visión interior florece cuando el ser humano deja de buscar respuestas y comienza a vibrar en la pregunta correcta. Es en ese instante cuando la conciencia se abre y el mundo se transforma. Todo lo que sientes ahora, esa curiosidad, ese ligero escalofrío que acompaña a la lectura, esa sensación de que hay algo que casi recuerdas, pero que aún no puedes formular, es la vibración en movimiento. Algo dentro de ti reconoce estas palabras no como información nueva, sino como recuerdos. No estás aprendiendo, estás recordando. Elena Blavatsky creía que cada ser humano es un puente vivo entre lo terrenal y lo divino. No veía el despertar como una huida del mundo, sino como el comienzo de una nueva forma de presencia en él. Y es en este punto donde la comprensión se vuelve práctica. No basta con saber que todo vibra, hay que aprender a dirigir la propia vibración. Por eso su obra y las enseñanzas derivadas de ella insisten en la aplicación concreta de las leyes espirituales. No se trata de teoría, sino de un entrenamiento interno, y para quienes desean comprender esta ciencia vibracional de manera directa, existe un camino seguro. En el libro electrónico El método AVE, de la escritora rusa responsable de la sistematización de la teosofía moderna y cofundadora de la Sociedad Teosófica, Elena Blavatsky, 7 minutos diarios para alinear la vibración, el alma y el espíritu, se reúnen los principios que permiten aplicar estas ideas en la vida práctica. Es una guía para transformar la comprensión en experiencia y la teoría en vibración real. El enlace para acceder al libro electrónico se encuentra en el comentario fijado de este vídeo. Hay algo enigmático en la forma en que algunos parecen ver más allá de lo obvio, mientras que otros permanecen atrapados en la superficie. ¿Por qué ciertas personas perciben señales sutiles, presienten acontecimientos, comprenden lo invisible, mientras que otras caminan como si el mundo fuera solo materia? Elena Blavatsky llamaba a esta diferencia la gradación vibratoria de la conciencia. Para ella, el universo no divide a los seres entre elegidos y olvidados, sino que solo responde al nivel en el que cada uno vibra. Esta idea, aunque simple, es revolucionaria. Significa que la visión interior no es un privilegio, sino una consecuencia. Nadie despierta porque alguien lo haya elegido,
sino porque se ha vuelto capaz de sostener la vibración de la claridad. Así como un instrumento solo resuena cuando está afinado, la conciencia humana solo percibe lo invisible cuando entra en sintonía con él. La pregunta es, ¿qué nos desafinamos? Vivimos en un mundo que enseña a la mente a dispersarse, a perseguir ruidos, a alimentarse del exceso. El hombre moderno ha sido educado para mirar hacia afuera, y con ello, ha perdido el hábito de percibir el campo vibratorio interno. Blavatsky decía que la humanidad está inmersa en una especie de hipnosis colectiva. Creemos que ver es solo el acto físico de los ojos, cuando en realidad la verdadera visión nace desde dentro. Los ojos solo traducen lo que la conciencia permite ver. Por eso, dos seres pueden contemplar el mismo paisaje y ver mundos completamente diferentes. Uno verá solo la forma, el otro percibirá el significado. Uno oirá el sonido del viento, el otro oirá lo que el viento está diciendo. Esta diferencia no es mística, es vibracional. El primero aún vive en el nivel de la reacción, atrapado en las oscilaciones del deseo y el miedo. El segundo ha aprendido a permanecer en una frecuencia más estable, donde el ruido emocional no distorsiona el campo perceptivo, y ese estado no se alcanza mediante la creencia, sino mediante la coherencia vibratoria. Blavatsky afirmaba que la mente humana es como un prisma, refracta la luz según el ángulo y la pureza del cristal. Cuando el ego es opaco, la luz se fragmenta y crea ilusión. Cuando el ego se vuelve transparente, la luz pasa sin distorsión, y lo real se revela. Por eso la verdadera visión interior no consiste en ver más, sino en ver sin distorsiones. Hay un pasaje en los manuscritos de Blavatsky en el que escribe: el alma no necesita abrir los ojos para ver lo invisible, solo necesita cerrar los ojos a todo lo que es falso. Esta frase contiene la esencia de toda la enseñanza vibratoria. Lo que nos impide ver no es el velo que cubre el misterio, sino las capas que insistimos en mantener sobre nosotros mismos: el miedo, la prisa, el juicio, el autoengaño. Cada una de ellas actúa como una niebla vibratoria que reduce el alcance de la percepción. Los que despiertan no lo hacen por accidente. Pasan por un proceso de pulido interno, consciente o inconsciente, hasta que el campo se vuelve lo suficientemente claro como para que lo invisible lo atraviese. Blavatsky describía este proceso como la ciencia de la purificación de las vibraciones. Purificar no es eliminar lo humano, sino elevar el ritmo de lo humano. Es transmutar la ira en dirección, la tristeza en comprensión, el deseo en fuerza creativa. Cuando estas energías dejan de ser impulsos brutos y comienzan a vibrar en alta frecuencia, el campo del alma se organiza, y lo que antes era ruido comienza a transformarse en música. En ese momento, muchos perciben los primeros signos del despertar. No son visiones ni fenómenos extraordinarios, sino pequeñas percepciones que escapan a la mirada común. Una sensación de familiaridad con situaciones inéditas, una intuición precisa, un tiempo interno diferente, una lucidez repentina en medio del caos. Blavatsky decía que el despertar es discreto porque el universo no hace ruido al revelarse. Por eso, es necesario aprender a escuchar el ligero desplazamiento de la vibración, el punto en el que lo conocido comienza a disolverse. Y aquí cabe una profunda reflexión. La visión interior no se conquista, simplemente ocurre, pero el campo debe estar listo para sostenerla. Si la vibración es inestable, la mirada espiritual se fragmenta, y lo que era revelación se convierte en confusión. Por eso, el trabajo no consiste en abrir el tercer ojo, como muchos interpretan erróneamente, sino en alinear el campo energético y emocional de manera que la conciencia pueda permanecer despierta sin ser consumida por el exceso de luz. Elena advertía que el peligro del conocimiento sin preparación es la desintegración vibratoria. Quien intenta ver lo invisible sin fortalecer primero la base emocional, corre el riesgo de perderse en interpretaciones ilusorias. Por eso, todo despertar verdadero comienza en la disciplina interna. La disciplina no es represión, es ritmo. Y el ritmo es vibración sostenida. Aquí es donde debes observarte con sinceridad. ¿Cómo está tu vibración ahora? ¿La sientes estable, coherente, o percibes oscilaciones bruscas entre el entusiasmo y la apatía?
la claridad y la dispersión? El primer paso del despertar es reconocer el patrón vibratorio en el que vives. Blavatsky decía que ningún alma puede ascender mientras desconoce su propia frecuencia. Solo puedes elevar lo que conoces. Y es precisamente por eso que el viaje del autoconocimiento es inseparable del viaje vibratorio. La conciencia necesita observarse a sí misma para comprenderse, y al comprenderse, cambia su frecuencia. El simple acto de percibirse a uno mismo ya modifica la energía. Cuando observas tu miedo, éste pierde densidad. Cuando observas tu ira, ésta se desarma. Cuando observas el silencio entre dos pensamientos, el vacío comienza a revelar su contenido. Este es el comienzo de la verdadera visión interior. Por eso es esencial permanecer cerca de enseñanzas que recuerden esta verdad. Blavatsky creía que el conocimiento debe nutrirse como un fuego, alimentándolo constantemente con nuevos fragmentos de luz. El aprendizaje espiritual no termina con una lectura, sino que se profundiza con cada contacto con ideas que resuenan en tu alma. Si sientes que estas palabras despiertan algo familiar, un recuerdo, una certeza silenciosa, entonces quédate aquí con nosotros. Hay una continuidad en este camino, y cada nuevo contenido es una oportunidad para ajustar tu vibración un poco más alto. Suscríbete al canal para seguir acompañando estas enseñanzas y permanecer dentro de esta corriente vibratoria. No se trata solo de mirar, se trata de mantener el campo abierto, de preservar la frecuencia que te trajo hasta aquí. Con cada nueva enseñanza, se abre una nueva capa de percepción. Así es como se expande la conciencia, en espirales, no en saltos. Por lo tanto, no tengas prisa. El despertar no es un evento, es un proceso continuo de refinamiento, y cuanto más constante seas, más natural te resultará percibir lo que antes parecía imposible. Blavatsky decía que la verdadera evolución espiritual es silenciosa porque ocurre en el campo de las vibraciones, y no en las palabras. Pero también afirmaba que la energía de la verdad necesita instrumentos humanos para seguir moviéndose. Cada uno que despierta se convierte en ese instrumento, y al acercarse a una comunidad que busca vibrar con el mismo propósito, la frecuencia se fortalece. Por eso, mantente conectado, no por dependencia, sino por sintonía. Este canal existe precisamente para eso, mantener vivo el recuerdo de que lo invisible es tan real como el aire que respiramos. Quizás ya hayas notado cómo la mente intenta racionalizar todo lo que no entiende. Busca patrones, exige pruebas, compara. Pero la visión interior no nace de la mente lógica, nace de la percepción directa. No dice, cree, dice, mira. Y para ver, hay que silenciar el ruido del análisis y permitir que el sentir guíe la mirada. Cuando la vibración alcanza el punto de coherencia, lo invisible se hace evidente. No porque haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Este es el punto central de la ley vibratoria olvidada. No es el mundo el que se transforma, es tu frecuencia la que revela un mundo diferente. La realidad responde a la vibración que mantienes, y es por eso que los que despiertan comienzan a vivir sincronicidades constantes. El universo no cambia, solo se reorganiza en torno a la nueva emisión energética. Y es también en este punto donde muchos se confunden. Creen que el despertar los alejará de la vida cotidiana, cuando en realidad los hará más presentes en ella. La visión interior no es una huida, es lucidez. Permite ver lo sagrado en lo trivial, el sentido en lo que parece casualidad. Blavatsky decía que la sabiduría no está en lo alto de las montañas, sino en la forma en que observas las piedras del camino. Si comprendes esto, ya has dado un paso más allá que la mayoría. Y si algo dentro de ti resuena con estas ideas, si sientes que hay una vibración que reconoce estas palabras como si las hubieras escuchado antes, entonces ese es porque el proceso ya ha comenzado. Sigue acompañándonos en este viaje. Suscríbete al canal y deja que cada nuevo contenido sea un recordatorio para mantener viva la vibración de la conciencia. No es solo un gesto simbólico, es una elección vibratoria, permanecer conectado a la frecuencia que te llama hacia arriba. Y cuando termine este vídeo, haz algo sencillo. Respira, observa lo que sientes y percibe si hay algo moviéndose dentro de ti. Una ligereza, un recuerdo, un eco.
Si lo hay, no lo ignores. Es la señal de que el campo ha comenzado a responder. Y si te apetece, deja un rastro de esa vibración en los comentarios. Escribe, estoy aquí. Esa simple presencia me mostrará que el mensaje ha encontrado eco, y juntos podremos seguir expandiendo este espacio de conciencia. Cada estoy aquí será como una nota vibrando en sintonía, una confirmación silenciosa de que el despertar está ocurriendo, y tú eres parte de él. Los antiguos enseñaban que nada puede despertarse a la fuerza, solo recordarse en el momento adecuado. Elena Blavatsky decía que el alma es como un instrumento de cuerda. Si el sonido es disonante, no es el universo el que desafinaba, es el propio hombre el que ha olvidado el arte de la armonía. Comprender la ley vibratoria es entender que el universo no responde a las palabras, sino al tono en el que vibras cuando las pronuncias. Y es precisamente por eso que los maestros teosóficos hablaron de las 3 claves vibratorias, 3 principios que, cuando se practican con conciencia, alinean al ser humano con la frecuencia en la que la visión interior se vuelve natural. Estas 3 claves no son técnicas, sino estados de vibración que deben cultivarse. Blavatsky las describía de diferentes maneras a lo largo de su obra, pero todas convergen en la misma verdad. El despertar de la conciencia requiere silencio, ritmo y dirección. Silencio, para que pueda escucharse la vibración superior. Ritmo, para que el campo energético aprenda la constancia. Dirección, para que el poder vibratorio encuentre un propósito. El primero de ellos es el silencio consciente, pero no el silencio de la ausencia de ruido, sino el silencio que nace de la armonía interior. ¿Alguna vez has notado que es imposible escuchar algo sutil cuando el ambiente está lleno de sonidos fuertes? La misma regla se aplica al alma. Cuando el ruido mental es constante, se pierde la percepción espiritual, y ese ruido no solo proviene de los pensamientos, sino también de las emociones contradictorias, de las palabras dichas sin propósito, de la prisa por comprender todo antes de sentir nada. El silencio consciente no es ausencia, es sintonía. Es cuando empiezas a observar tus propios pensamientos sin perseguirlos, tus emociones sin resistirte a ellas, el mundo sin intentar controlarlo. Blavatsky decía que el silencio es el primer templo del verdadero iniciado, porque en él la vibración se reorganiza y encuentra su nota original. No se trata de aislarse del mundo, sino de cesar la guerra interior que distorsiona la percepción. La mente que aprende a silenciarse descubre que el universo siempre ha estado hablando, pero nosotros hablábamos por encima. Pero el silencio, por sí solo, no es suficiente. El segundo principio vibratorio es la respiración inteligente, el poder del ritmo. Respirar es participar del latido cósmico. Cada inspiración es una contracción del universo dentro de ti. Cada exhalación, una expansión de tu conciencia hacia el universo. El aire que entra y sale es el puente invisible entre el cuerpo y el campo sutil. Por eso, los antiguos llamaban al aliento el mensajero de los mundos. Blavatsky creía que la respiración era la prueba material de que la vida es un fenómeno vibratorio. El pulmón es el instrumento que traduce las frecuencias de lo invisible en energía vital, el prana, como lo llamaban los hindúes. Y ese prana lleva la información vibratoria del ambiente. Cuando respiramos de forma automática, sin conciencia, absorbemos el caos del entorno que nos rodea. Pero cuando respiramos con presencia, purificamos ese flujo y armonizamos el campo. Por eso, ella enseñaba que cada acto de respiración consciente es un acto de alquimia. No es misticismo, es física oculta aplicada. La vibración del aire interactúa con la vibración de la mente, y ambas determinan el estado energético del ser. Pruébelo ahora, no como un ejercicio mecánico, sino como una percepción. Inspire lentamente, sintiendo cómo el aire atraviesa su cuerpo, e imagine que, junto con él, entra una frecuencia de orden y claridad. Al exhalar, permita que todo lo que es ruido, duda o tensión se disuelva. Este simple gesto, cuando se realiza con atención, altera instantáneamente su vibración. Blavatsky decía que la respiración es la oración sin palabras, y es exactamente eso. Es el diálogo más directo entre lo humano y lo divino, entre lo visible y lo invisible. Por eso, en las tradiciones antiguas, antes de cualquier práctica espiritual,
El iniciado aprendía a respirar. Quien domina el ritmo de su propia respiración, domina el ritmo de su propia conciencia. Y así llegamos a la tercera clave, la atención dirigida. Si el silencio es el espacio y la respiración es el ritmo, la atención es el foco que da forma a la energía. Donde se fija la atención, la vibración se condensa. La mente humana es como un rayo de luz. Cuando se dispersa, ilumina poco. Cuando se concentra, atraviesa el metal. Blavatsky enseñaba que la atención es el poder creador en acción. Todo el universo responde a este principio, porque todo lo que existe es conciencia, manifestándose a través del enfoque vibratorio. Pero el enfoque del hombre moderno es inestable. Se fragmenta en 1000 direcciones y, con ello, pierde poder. La atención no es solo concentración, es elección vibratoria. Es decidir en cada instante qué frecuencia quieres alimentar. Cuando tu atención está dominada por el miedo, es el miedo lo que vibras. Cuando está guiada por la presencia, es la presencia la que moldea tu realidad. Blavatsky comparaba la atención con la lámpara del templo interior. Si la llama vacila, la sombra crece, pero cuando la llama es firme, todo el templo se ilumina. Dirigir la atención es aprender a sostener la luz. Es dejar de reaccionar al mundo y empezar a crear desde dentro. Y cuando el silencio, la respiración y la atención convergen, se produce lo que los maestros llamaban sinergia vibratoria. Es el instante en el que el campo energético del ser se alinea con el ritmo universal. En ese estado, la visión interior deja de ser una experiencia eventual y pasa a ser una condición natural. Esta armonía de las tres claves transforma completamente la relación con la vida. Los conflictos externos pierden intensidad, las respuestas surgen en el momento adecuado, y el mundo comienza a responder de forma sincrónica. No hay esfuerzo, solo correspondencia. Es como si el universo, que siempre ha estado ahí, finalmente comenzara a responder a tu nueva frecuencia. Helena Blavatsky creía que, al dominar estas tres claves, el hombre se convertía en un colaborador consciente de las fuerzas cósmicas. Dejaba de ser movido por los acontecimientos y pasaba a mover los acontecimientos por la vibración que sostenía. Ella escribía: el hombre común es llevado por corrientes invisibles. El iniciado aprende a navegar en ellas. Y esa navegación no es un don, es ciencia. La ciencia de alinearse con el flujo natural del universo a través de la vibración. Nada en el cosmos es fijo, todo es movimiento. Cuando comprendes esto, entiendes que el estancamiento no existe. Solo existe la resistencia al cambio. Toda resistencia es una nota disonante en el campo energético. Cuando la sueltas, el sonido vuelve a armonizarse con el todo. A cada instante, estás afinando o desafinando tu vibración. Las palabras que eliges, los sentimientos que nutres, los pensamientos que repites, todo ello compone el tono de tu presencia, y ese tono define lo que el universo puede o no puede reflejar de vuelta. No se trata de creencia, sino de coherencia energética. Quien vibra con claridad atrae claridad. Quien vibra con confusión atrae espejos que revelan su propia confusión. El universo es un maestro paciente. Repite la lección hasta que el alumno comprende la frecuencia correcta. Cuando se comienzan a practicar estas tres claves, el campo personal cambia. No hay forma de permanecer igual. Las relaciones, los lugares e incluso los pensamientos que no resuenan con la nueva vibración se alejan naturalmente. Es lo que Blavatsky llamaba la ley de la atracción selectiva de las energías sutiles. La conciencia no necesita luchar para alejar lo que no le pertenece. Basta con vibrar de forma auténtica y lo que no es armónico se disuelve por incompatibilidad. Este es el verdadero significado del término protección espiritual. No crear barreras, sino mantener una frecuencia que nada disonante pueda atravesar. Y cuando el campo se vuelve coherente, la percepción cambia. Empiezas a comprender que las situaciones externas son solo reflejos de estados internos. Los desafíos dejan de parecer castigos y se convierten en instrumentos de pulido vibracional. Cada obstáculo revela el punto en el que tu energía aún oscila. Cada persona difícil refleja la parte de ti que necesita estabilizarse. Blavatsky decía que el sufrimiento es solo la vibración de la verdad, tratando de alinear lo que aún se resiste a su luz.
Darse cuenta de esto es comenzar a vivir en el eje de la conciencia. Es en este estado donde se consolida la visión interior. No es necesario forzar la intuición ni buscar señales, ya que éstas surgen de forma natural, porque tú mismo te has convertido en el canal. El campo vibratorio se estabiliza, y con él, la claridad. Las coincidencias dejan de ser casualidades y se convierten en diálogos. Las dudas se transforman en direcciones, y la vida, antes fragmentada, comienza a revelar un hilo invisible de propósito. Todo lo que los maestros teosóficos enseñaron converge en esto: la alineación entre el silencio, la respiración y la atención es el puente entre lo humano y lo divino. Cuando estas tres fuerzas trabajan en armonía, el ser humano vuelve a vibrar en la frecuencia de donde vino, y la realidad responde. Este es el verdadero despertar de la visión interior. La vibración se vuelve tan clara que lo invisible se refleja en lo cotidiano. Pero para que este conocimiento cobre vida, se necesita más que comprensión, se necesita práctica. La sabiduría no se mide por cuánto se sabe, sino por cuánto se vibra en lo que se sabe. La teoría es solo el mapa, la vibración es el camino, y cada acto de atención, cada respiración consciente, cada instante de silencio, es un paso hacia el recuerdo de quién eres realmente. Por eso, si este mensaje te resuena, si de alguna manera sientes que algo se ha movido dentro de ti mientras lo leías, dale un me gusta a este video. Puede parecer un gesto sencillo, pero energéticamente es un acto de reciprocidad, una señal vibratoria que ayuda al propio YouTube a entregar este contenido a más personas que, al igual que tú, están listas para recordar lo que siempre han sabido. Es una forma discreta de expandir esta corriente de conciencia y permitir que la vibración de la claridad llegue a aquellos que aún viven bajo el ruido. Helena Blavatsky creía que cada pequeño acto realizado en alineación con la verdad reverbera más allá del tiempo y el espacio. Un gesto puro, aunque silencioso, altera el campo. Por eso decía que el bien no necesita ser proclamado, basta con vibrarlo. Deja que tu vibración sea esa, la del compartir, la de la expansión, la de la presencia consciente. Al fin y al cabo, cuando muchos vibran al unísono, todo el universo escucha. Helena Blavatsky decía que el verdadero conocimiento no es el que se acumula en la mente, sino el que se convierte en vibración viva en el corazón. Y es precisamente aquí donde muchos se detienen, en la comprensión intelectual de las leyes que rigen lo invisible, sin llegar a aplicarlas nunca. Saber que todo es vibración no cambia nada si tu propia energía permanece inerte. La transformación comienza cuando la comprensión se convierte en práctica, cuando el conocimiento deja de ser un concepto y pasa a moldear la forma en que respiras, piensas, sientes y actúas en el mundo. El despertar de la visión interior, del que tanto hablamos, no es una experiencia aislada, es una nueva forma de existir. Puede que hayas entendido la teoría de las tres claves vibratorias: el silencio, la respiración y la atención, pero el verdadero reto es vivirlo en medio de la vida real, mientras el mundo exige prisa, mientras las personas te ponen a prueba, mientras las dudas te acechan. El plan que sigue es, por lo tanto, un puente, una forma práctica de aplicar lo aprendido hasta ahora, transformando el conocimiento en una vibración estable y concreta. La primera fase es reprogramar el ritmo interno. La vida moderna ha fragmentado el tiempo humano en ruidos, y la vibración del alma ha terminado confundiéndose con la vibración de la máquina. Por eso, el primer paso es recuperar el compás natural. Durante 7 días, elige conscientemente un momento del día. Puede ser al despertarte o antes de dormir, y dedica solo 7 minutos a alinearte. No se trata de meditar en el sentido común, ni de buscar la relajación. Se trata de recordar quién eres antes del ruido. Cierra los ojos y observa tu respiración. No intentes controlarla, solo escucha el sonido interno que crea. Perciba el cuerpo como un instrumento que se está afinando. Blavatsky comparaba al ser humano con un arpa. El alma es la melodía, el cuerpo son las cuerdas y el espíritu es el músico. Cuando la respiración y el cuerpo entran en armonía, el espíritu vuelve a dirigir la melodía. Este sencillo ejercicio, repetido a diario,
Es suficiente para empezar a notar el cambio en el campo vibratorio. El mundo no cambia, pero tú empiezas a responder a él de otra manera. La segunda fase consiste en entrenar la observación vibratoria. Durante el día practica un tipo diferente de atención. No observes los hechos, observa las frecuencias. Cuando hables con alguien, pregúntate, ¿qué vibración transmite esta persona? Al entrar en un ambiente, perciba si hay ligereza o pesadez, expansión o compresión. Cuando algo le irrite, en lugar de reaccionar, pregúntese, ¿qué me está tratando de mostrar esta energía? Este simple cambio de enfoque transforma por completo la forma en que interactúa con el mundo. Blavatsky afirmaba que el sabio es aquel que escucha el tono de las situaciones antes de responder a las palabras. Entrenar esta escucha energética es el segundo paso para el despertar consciente. La tercera fase es purificar el lenguaje. Las palabras son ondas vibratorias moldeadas por la intención. Cuando se usan sin conciencia, crean ruido. Cuando se alinean con la verdad interior, crean orden. Durante una semana, observa las palabras que más usas, especialmente cuando hablas de ti mismo. Evita las expresiones que refuerzan la limitación. No puedo, es difícil, no hay manera. Sustitúyelas por vibraciones de coherencia. Estoy aprendiendo, puedo intentarlo, puedo cambiar. No se trata de positividad artificial, sino de fidelidad vibratoria. El alma no responde a frases memorizadas, responde a la coherencia entre el pensamiento, la palabra y la intención. Cuando el verbo se alinea con el sentimiento, el campo se estabiliza. Y cuando el campo se estabiliza, lo invisible comienza a cooperar. La cuarta fase es el cultivo del silencio activo. Blavatsky enseñaba que hay dos tipos de silencio, el vacío y el pleno. El vacío es el silencio de la huida. El pleno es el silencio de la observación. Aprende a crear espacios de pausa en medio del día, no para huir del mundo, sino para escucharlo. Apaga el teléfono, cierra los ojos, respira y percibe lo que está sucediendo dentro de tu campo. No estás deteniéndote, estás realineándote. Estos pequeños intervalos de reconexión restauran la vibración e impiden que las frecuencias externas contaminen la tuya. El silencio es el momento en el que el universo puede finalmente responder, porque has dejado de interrumpirlo con el ruido de la ansiedad. La quinta fase es actuar en resonancia. Toda vibración debe traducirse en acción para consolidarse en el plano físico. No sirve de nada sentir claridad si sigues tomando decisiones basadas en el miedo. El miedo vibra bajo, el coraje, alto, y el universo responde a la frecuencia que eliges mantener. Antes de cada elección, pregúntate, ¿esta decisión nace de la vibración del miedo o de la vibración de la verdad? Si es miedo, espera. Si es verdad, avanza. Aunque el camino parezca incierto, el alma reconoce cuando está alineada. Hay una sensación inconfundible de ligereza y dirección. Esa es la señal vibratoria de que estás en el flujo. Con el tiempo, te darás cuenta de que las tres claves, el silencio, la respiración y la atención, dejan de ser prácticas aisladas y se convierten en una forma natural de vivir. El silencio comienza a ocurrir incluso en medio del ruido. La respiración consciente se mantiene incluso durante las tareas diarias. La atención dirigida se vuelve espontánea, y cuando eso sucede, la visión interior deja de ser una búsqueda y se convierte en un estado. Comienzas a ver la energía detrás de los acontecimientos, el significado oculto detrás de las coincidencias y la armonía secreta detrás de los aparentes desórdenes. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿cómo mantener esa vibración cuando todo a tu alrededor intenta arrastrarte de vuelta al ruido? Blavatsky respondía, recuérdate a ti mismo en cada instante. Ese es el verdadero trabajo espiritual. Recordar. No hay técnicas complejas, solo disciplina vibratoria. Cuando te olvides, vuelve a empezar. Cuando caigas, vuelve al silencio. Cuando dudes, vuelve a la respiración. El despertar no es un destino, es un mantenimiento constante del estado de presencia. Para aquellos que desean convertir estos principios en un hábito concreto, existe un método sencillo pero poderoso, la rutina vibracional de 7 minutos. 7 minutos diarios dedicados a realinear el campo
son suficientes para cambiar el patrón energético de toda la semana. Comienza con 3 minutos de silencio consciente, 2 minutos de respiración inteligente y 2 minutos de atención dirigida a un pensamiento o sentimiento elevado. Durante ese tiempo, no busque nada, solo siéntase completo. Blavatsky decía que 1 minuto de plena conciencia vale más que horas de devoción distraída. La vibración responde a la calidad, no a la cantidad. Si practica con constancia, notará que el campo comienza a reorganizarse por sí solo, como si el universo reconociera el esfuerzo y colaborara con usted. Pero este viaje también exige responsabilidad. El conocimiento que transforma es el mismo que exige coherencia. Cuando comprendes las leyes vibratorias, ya no puedes esconderte detrás del azar. Todo lo que sucede es un reflejo de la vibración que lo sustenta. Esta percepción no es un castigo, es libertad. Significa que tienes el poder de cambiar cualquier realidad, siempre y cuando cambies la frecuencia desde la que vives. El despertar, por lo tanto, no es un milagro, es una ciencia de la vibración consciente. Por eso es importante no dejar que este contenido se pierda como un video más entre tantos otros. Si alguna parte de él resonó en ti, si sentiste que algo se movió, si percibiste que ciertas palabras resonaron en lo más profundo, eso significa que la vibración encontró correspondencia, y esa correspondencia debe nutrirse. La energía fluye hacia donde hay atención. Al dejar un simple gesto de reciprocidad, como un like, no solo estás ayudando al canal, sino que estás emitiendo una vibración de apoyo que hace que el propio YouTube lleve este mensaje a otras personas que también están listas para recordar. Cada interacción crea una red vibratoria que fortalece el campo colectivo. La vibración individual se multiplica cuando se comparte. Y si deseas llevar este conocimiento más allá de la reflexión y aplicarlo de forma organizada y práctica, existe un camino seguro para ello. El libro electrónico, el método ABE de la escritora rusa, responsable de la sistematización de la teosofía moderna y cofundadora de la Sociedad Teosófica, Elena Blavatsky. 7 minutos diarios para alinear la vibración, el alma y el espíritu, fue creado precisamente con ese propósito. Reúne principios teosóficos adaptados a la vida cotidiana, enseñando cómo aplicar la vibración consciente en pequeños rituales diarios, sencillos, breves y profundamente transformadores. Es una continuación natural de este video, una guía para quienes desean transformar la teoría en práctica y el despertar en experiencia real. Encontrarás el enlace para acceder al libro electrónico en el comentario fijado de este video. Si sientes que este mensaje te ha llamado la atención, sigue tu impulso. Permítete dar este siguiente paso. Y antes de irte, quiero invitarte a participar en la construcción de este viaje. Comenta a continuación, aunque sea de forma anónima, lo que has sentido a lo largo de este video, qué experiencias personales o dudas te han surgido. Tus palabras, aunque sean discretas, ayudan a ampliar el diálogo y a dar forma a los próximos contenidos. Si prefieres dejar solo tu presencia silenciosa, escribe, estoy aquí. Eso me mostrará que este mensaje ha encontrado eco y que vale la pena seguir compartiendo este tipo de conocimiento. No olvides tampoco darle me gusta al vídeo para que esta vibración llegue a más personas y suscribirte al canal para seguir las próximas reflexiones que profundizan en las enseñanzas de Elena Blavatsky y la teosofía moderna. Recuerda, el universo no cambia por ver este vídeo, cambia cuando empiezas a vibrar en armonía con lo que acabas de comprender. La teoría ilumina, pero es la práctica la que despierta, y cada elección que se hace a partir de esta nueva frecuencia es un paso hacia la plena conciencia, el punto en el que ver y ser se convierten en lo mismo. El despertar no está lejos. Comienza ahora, exactamente en el instante en que decides vibrar de manera diferente.